La danza es un maridaje de la capacidad de representación del lenguaje y del ritmo de la música. Lawrence Parsons. Nos gusta comer porque no sobreviviríamos sin la energía que aporta la comida. Nos atraen determinados alimentos porque son más beneficiosos para nosotros. Nos gusta el sexo porque sin él no seguiríamos aquí. ¿Y por qué nos gusta bailar y cantar? Lawrence Parsons y Edouard Punset discuten sobre los orígenes de la música y la danza y acaban dando valiosos consejos a artistas, deportistas y empresarios. Todos los humanos, excepto unas pocas personas llamadas amusicales, tienen una habilidad musical, en el sentido de apreciar la música. Entonces, la música es universal. Y porque es universal, significa que la tenemos incorporada genéticamente, exactamente igual que el lenguaje, igual que nuestra capacidad de hacer cálculos numéricos. Es una de las cosas que tenemos incorporadas. Todos tenemos amigos que han visto pájaros que saben bailar, ¿no? Yo tengo uno en concreto que me explica siempre de un viaje que hizo a Australia y vio a un pájaro enamorado bailando delante de la hembra que quería seducir. Pero la verdad es que cuando los científicos miran el tema del baile y de la música, es muy fácil llegar a la conclusión de que es una novedad de los humanos. Será una de mis primeras preguntas a Lawrence Parsons, el gran neurólogo especializado en estos temas, aquí en Sheffield, en Inglaterra. Larry, really, is it Larry, ¿realmente estamos solos en este asunto del baile y de la música? ¿Somos los únicos mamíferos que han pensado en algo así? ¿O hay pájaros y otros? Sí, es una línea de investigación muy reciente. Antes se creía que éramos los únicos. Dos estudios recientes han examinado detenidamente el caso de los pájaros y tienden a estar de acuerdo en que no lo hacen en la naturaleza y solo se puede enseñar a los pájaros cantores a hacerlo. Tienen una capacidad limitada de hacer pequeños movimientos al ritmo de la música. Esa es la única otra especie que realmente tiene algo similar a la danza comparable a nosotros. Y por lo que dices, oye, corrígeme si me equivoco, los pájaros cuando lo hacen individualmente en un entorno domesticado, donde pueden oír, escuchar otras músicas. Pero nosotros somos los únicos que lo hacemos en grupo. Lo hacemos en grupo, espontáneamente. En cierto sentido, inconscientemente. Y está integrado con el resto de nuestros pensamientos. Integrado ciertamente con contar historias y con nuestra música. Entonces, la música y la danza y contar historias y la comunicación son una especie de tela entretejida entre los humanos. Creemos que cantar y bailar juntos como grupo tiene ventajas evolutivas. Nos ayuda a sobrevivir mejor que un grupo que no tiene música, que no tiene danza. ¿La cohesión social? Exactamente. Técnicamente tenemos algunas ideas que podrían ser ciertas. Una es que tú y yo, cuando bailamos juntos, o una mujer y tú cuando bailáis juntos, vamos a ver que vuestras emociones están en sincronía. Entonces, nuestras experiencias emocionales se mueven juntas cuando bailamos juntos.
Y también cuando cantamos juntos. Cuando ves, perdona que te interrumpa, pero cuando ves a una pareja bailar un tango, por ejemplo, es imposible no pensar en lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Son sus emociones. Están sincronizadas. Están Efectivamente, sincronizados, sí. Pero lo mismo ocurre cuando hablamos. Si observas a unos humanos manteniendo una conversación, aunque no haya música, aunque no haya unidades de movimiento sincronizadas, llevamos adelante una relación muy cuidadosamente organizada y amable el uno con el otro, donde las palabras que yo utilizo reflejan las palabras que tú utilizas y nos alineamos y nos imitamos. Es algo que hacemos todo el tiempo. El baile es un caso especial en el que esto es muy intenso. Nosotros pensamos que la danza hace que el grupo esté más unificado, más conectado emocionalmente. O sea, tenemos ya una razón principal por la que, de una manera inconsciente, hacemos este tipo de cosas o bailamos, ¿no? Y es que, nos está diciendo Larry, el profesor Parsons, es que la música, el baile, lo que hace es promover la cohesión social. Esa sería la primera conclusión real. La segunda es que, puesto que todos nosotros, siendo niños, expresamos los ritmos de una forma natural al hablar y al cantar y al movernos, siendo bebés, sí, entonces es algo que hacemos tempranamente. La otra ventaja para los humanos de tener el canto y la danza y el ritmo es que esto permite que diferentes sistemas cerebrales armonicen, sean eficientes unos con otros. Es una forma de jugar y, como sabes, todos los animales juegan. Juegan para organizarse y para aprender cosas sociales entre las personas, pero también juegan para que diferentes sistemas cerebrales se registren, aprendan a interactuar juntos. Entonces hay buenos indicios de que aprender a cantar y bailar es algo que es bueno para nosotros, como individuos. Cuando oyes música, inconscientemente empiezas a dar golpecitos o sincronizas con otra persona en una conversación. Cuando haces esas cosas es debido a la cadena de es bueno para tu grupo, es emocionalmente satisfactorio, se vuelve automático. Y lo aprendes cuando eres un bebé. Tienes una habilidad natural para hacerlo desde un principio. Aprendes los ritmos de tu cultura muy pronto en tu vida. Varios estudios demuestran que un bebé responde a muchos modelos de ritmos complicados desde aproximadamente los 6 meses hasta el año. Pero después de aproximadamente un año, solo responden a los modelos de su cultura, Cierto, a aquellos a los que han estado expuestos. Escuchamos las primeras notas de una canción y, sin darnos cuenta, comenzamos a mover el pie, a seguir el ritmo con los dedos de la mano, o incluso nos lanzamos a bailarla. No hay celebración social que no tenga baile y música, ni cultura sin danzas populares. Y a juzgar por las pinturas prehistóricas halladas en cuevas, bailar es tan antiguo, por lo menos, como caminar. La habilidad de movernos al ritmo de la música es exclusiva del ser humano. Es algo innato e inconsciente. Y además puede hacerlo como parte de un grupo. La danza es una forma fundamental de expresión humana, muy bella, que probablemente nació como una forma de lenguaje. A simple vista, parece más sencillo balancearse, dar palmadas o agitar los brazos que aprender un complejo sistema de reglas gramaticales y vocabulario. Bailando nos comunicamos con el resto de personas, compartimos nuestras emociones y sentimientos, nos conectamos al grupo, nos sincronizamos. Seguramente la danza comenzara con un grupo de individuos moviéndose alrededor de una hoguera, saltando, haciendo sonidos con objetos colgados del cuerpo como conchas.
Aquellas danzas rituales funcionaban como un pegamento social que unía al grupo frente a otros grupos y ayudaba a su supervivencia. Además, los individuos que se movían con más gracia resultaban más atractivos para el otro sexo. Eran percibidos como más sanos, más creativos, más inteligentes y, por tanto, tenían más opciones de encontrar pareja y reproducirse. Es curioso. Me recuerda cuando hablamos de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Creo que tenéis estudios y pruebas de que cuando se ensaya algo mentalmente, el ensayo solo funciona cuando ensayas movimientos que ya conoces, a los que ya estás acostumbrado. ¿Es cierto? Es cierto en parte, Eduardo. Si eres un experto, como una bailarina de ballet, y ves a otra bailarina de ballet bailando, Sí. especialmente si eres una mujer y estás observando a otra mujer, automáticamente las partes de tu cerebro que mueven tu cuerpo están, en cierto sentido, están imitando, ensayando mentalmente lo mismo que ven. Entonces sí estás ensayando mentalmente. Lo haces automáticamente. Ok. Pero eso es algo en lo que ya eres un experto y con lo que estás familiarizado. Sin embargo, puedes utilizar la misma técnica cuando estás intentando aprender algo. Si eres un bailarín amateur, digamos que un bailarín de tango, y estás practicando para convertirte en un profesional, para ser cada vez mejor, incluso cuando no estás bailando físicamente, puedes pensar como tú dices, imaginarte realizando los pasos y puedes imaginar que oyes la música. Y estas estrategias para simplemente imaginar que practicas, lo que llamamos ensayo mental, realmente pueden beneficiarte más adelante. Pero los músicos y bailarines no son los únicos que hacen esto. Los atletas también lo hacen. En cierto sentido, tienes que practicarlo todo en tu cabeza y luego quitar a tu cabeza de en medio. Y entonces tu cuerpo simplemente lo hace. El beneficio de ensayar mentalmente es que estás impulsando los mismos sistemas, aunque en realidad no te estás moviendo, no estás tocando el violín, no tocas el piano, no cantas, no estás haciendo un salto de altura. Los sistemas de planificación del cerebro y los sistemas que te permiten pensar sobre el control emocional que necesitas para hacer eso están finalmente practicando en la acción imaginada, no la acción real. ¿Y podemos hacer eso emocionalmente? Quiero decir, ¿podemos aprender a entrenar las emociones mentalmente también? Eso es algo en lo que no soy un experto en absoluto, pero creo que es un ámbito que se está empezando a estudiar. Es un camino en el que intentas ver si puedes recordar acontecimientos traumáticos que ocurrieron tempranamente en tu vida, de manera que los revives. Intentas ponerlo en otro contexto, hacer que no sean tan problemáticos. Y otra cosa es, en el caso de las personas que actúan, ya sean actores o atletas o músicos o bailarines, ellas, para poder realizar su actuación, no pueden ser excesivamente emocionales. No pueden. No pueden. Si soy músico y estoy tocando un concierto, no puedo estar demasiado implicado en la música emocionalmente, porque tengo que poner los dedos en el lugar correcto. Y si estoy distraído emocionalmente, mis dedos vamos, que no podría hacerlo. Lo mismo ocurre con un actor. Por ejemplo, algún actor brillante. Pongamos Javier ¿cómo se llama este? Bardem. Bardem, correcto. Bardem, por ejemplo, tiene que usar sus emociones de una manera para transmitir todas esas expresiones emocionales. Pero no está realmente emocionado. Porque si se emociona, se va. Está fuera de control. Él tiene que encontrar una manera de falsificar.
Vamos a ver, no exactamente falsificar, sino expresar o simular emociones de una manera razonable para que el público se identifique con lo que está haciendo. Pero él contiene sus emociones, las guarda muy adentro. Larry, sí, les estás dando a nuestra audiencia gratuitamente muy buenos consejos para los profesionales, ¿sabes? Bueno, incluso para dirigentes empresariales. Esta es un consejo, vamos, es una sugerencia fantástica, no solo para los directivos de empresas, también para los músicos, para los que trabajan en la televisión y en los medios, para los médicos. ¿Cómo podemos imaginar a un médico, por ejemplo, que no sepa ponerse en el lugar del paciente? Tiene que haber algo de emoción y el paciente lo tiene que ver, que en aquel cuerpo del médico hay un interés por el paciente. Pero no debemos, no podemos tener un médico que nos toma demasiado en serio, de una forma demasiado emocional, porque entonces dejaremos de confiar en él. Sí. Aunque no lo parezca, incluso los pasos más sencillos implican una coordinación mental complicada para ejecutarse. Por ejemplo, algo tan simple como saltar sobre un solo pie requiere que el sistema sensorial motor realice una serie de cálculos complejos, relacionados con la concepción del espacio, del equilibrio y de la intención, entre otros. Los sensores que tenemos repartidos por el cuerpo le van proporcionando al cerebro una inmensa cantidad de datos sobre la posición exacta que ocupan. Y nuestro cerebro, como un superordenador, los recibe continuamente y los procesa al instante para generar movimientos. El córtex parietal posterior recoge la información visual, la traduce en órdenes motoras y las envía a las áreas motoras. Allí se generan impulsos neuronales hasta la médula espinal y los músculos, responsables de que doblemos el brazo o estiremos la punta de los dedos. El cerebro es capaz de procesar todos esos datos y combinar los cientos de posibles movimientos con la melodía que suena. Esta operación, que incluso el superordenador más potente tardaría algunos minutos en realizar, el cerebro la hace al instante. Solo creería en un dios que supiera bailar. Friedrich Nietzsche. Volvamos a la música, Larry. Sí. Una cosa que es fascinante y misteriosa es cuando piensas que necesitas todas esas cosas, ruido, ritmo, pasos y todo eso, para el baile. Y que lo necesitas como una forma de comunicación, porque es probable que seamos los únicos que han mantenido dos maneras de comunicarse. Por un lado la danza y la música, y luego el lenguaje. Sí, esa es una muy buena pregunta. Y hay dos, bueno, no estamos seguros, pero hay algunas ideas sobre cómo ocurrió todo en nuestro pasado evolutivo. Sí. Una idea es que primero aprendemos a hablar. La manera en que tuvimos que aprender a hablar fue que teníamos que oír lo que el otro decía y luego aprender a imitarlo. Tuvimos que aprender a imitarnos. Entonces, para que yo imite, si simplemente hago un sonido arbitrario, como baba, para que tú hagas eso tienes que tomar mi sonido, convertirlo en tus propios cambios musculares.
y luego intentar... y soltarlo. Eso es imitarme. Creemos que este impulso de hacer sonidos unos a otros haría que nuestro muy sofisticado sistema motor conectara con un sistema auditivo muy sofisticado. Entonces la presión dentro del cerebro para que se unan lo motor y lo auditivo, los sonidos y el movimiento, vendría del habla. De hablar juntos. Vendría de hablar. Esa es una posibilidad. Ahora bien, una vez que tienes lo motor y el sonido unidos, tienes la posibilidad de bailar libremente. Porque si aproximadamente en la misma época empezamos a notar que mientras caminamos las cosas que llevamos hacen ruido y estamos hablando unos con otros, entonces aprendemos que podemos cantar juntos. Y podemos cantar juntos y hacer movimientos juntos, y eso nos da ritmo. Porque estamos caminando, tenemos un paso regular, tenemos un ritmo, con 1 metro. Entonces, en esta mezcla de sonido, ritmo y conectar nuestros movimientos para sincronizar unos con otros y con el sonido, tenemos esa vía paralela de hablar o cantar o usar un lenguaje o expresiones emocionales al principio. Y bailar. Y luego tenemos la posibilidad de bailar y hacer gestos. Que disfrutemos de la música siempre ha traído de cabeza a los biólogos, porque a simple vista parece no tener nada que ver con la supervivencia. ¿Y entonces? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué tocamos instrumentos? ¿Por qué vamos a conciertos? ¿Por qué el ser humano, desde hace miles y miles de años, destina energía y recursos a esta actividad? La respuesta es bien sencilla, y tiene que ver con nuestras neuronas y con las leyes de la selección natural. Simplemente porque nos gusta y nos produce un inmenso placer. Activa el sistema límbico y baña nuestro cerebro en endorfinas, las mismas hormonas que segregamos cuando le damos un beso apasionado a alguien o nos comemos un buen trozo de tarta de chocolate. Y es más, cuando cantamos en grupo, por ejemplo en un concierto, esa misma hormona nos ayuda a establecer lazos sociales y a sentirnos parte del grupo de fans. También nos hace más atractivos a ojos de los otros y, por tanto, es una estrategia de supervivencia. ¿O acaso hay algún cantante de música que no ligue? La música está presente en todas las culturas desde hace miles de años, y los científicos creen que podría haberse desarrollado como una forma de comunicación más sencilla y natural, anterior al lenguaje verbal más complejo, de sintaxis y reglas gramaticales. Cuando escuchamos o tocamos música, se activan múltiples áreas de nuestro cerebro. Las neuronas del córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento racional, se encargan de aprender lo que es la música. Desde que nacemos, venimos preparados de serie para aprender patrones y estructuras. Es así, gracias a la imitación y a la repetición, como aprendemos a hablar, y también lo que hace que la música sea música. Pero además está la emoción. Los neurocientíficos han descubierto que la música se procesa en regiones del cerebro asociadas a los sentimientos y a la memoria. De ahí que una melodía pueda generarnos desesperación o euforia, que pueda sumirnos en la más absoluta tristeza o alegría, o recordarnos un momento de la infancia. Al principio de esta conversación estabas explicando maravillosamente las ventajas, el aprendizaje, el conocimiento implícito en aprender música, en saber cómo cantar. ¿Cuáles son las consecuencias para el sistema educativo? Quiero decir, si eso es cierto lo que me dices, ¿por qué el aprendizaje de la música no es obligatorio en la práctica en todas las escuelas? Uno podría estar de acuerdo en que las artes, por ejemplo, la música y la danza tiene beneficios. Entonces el argumento desde el punto de vista de la ciencia será que tienen beneficios, la música y la danza los tienen, y que duran toda tu vida a partir de una exposición temprana y conducen a mayores habilidades intelectuales fuera de la música y de la danza. Y eso ha sido probado. Las personas han sido capaces de mostrar diferencias claras en la memoria operativa
que es la capacidad de recordar cosas en una manera de usarla a corto plazo mientras estás pensando, haciendo cálculos y planificando. El segundo beneficio, aparte de la memoria operativa, que es importante para la inteligencia de todo tipo, es la capacidad de controlar. La planificación ejecutiva y el control ejecutivo de tu atención y de todos los procesos que llevas a cabo. Cosas como lo que llamamos multitasking, la capacidad de mantenerte concentrado y, sin embargo, controlar algo por aquí e ir de aquí a allá entre tareas, eso es exactamente lo que tiene que hacer un músico. Lo que hemos descubierto, lo que la ciencia ha puesto de manifiesto, es que hay dos grandes enseñanzas que sacamos de la música. Primero, es que es un medio de comunicación que favorece la cohesión social. Permite que la gente esté una al lado de la otra, imitándose, hablándose, comunicando, formando grupos. Y la segunda cosa, que es un descubrimiento mucho más reciente, tiene que ver con la capacidad cognitiva y lo que llamamos las funciones ejecutivas de la capacidad cognitiva. Es decir, la música enseña como nada puede enseñar la capacidad de planificar y de controlar tareas distintas que se ejecutan, que se efectúan simultáneamente. Podemos disfrutar la música y podemos disfrutar, beneficiarnos de lo que hemos aprendido con la música en la empresa, en el oficio, en el arte o viviendo solo o en pareja. Baila primero, piensa después. Es el orden natural. Samuel Beckett.